es dar a conocer una realidad que está oculta. En parte debido a que normalmente no se hace mención a la faceta religiosa, en parte también porque se desconoce. Hay muchas de las mujeres que están incluidas en este libro cuya faceta religiosa se desconocía. He hecho un trabajo de investigación científica, pero por otra parte también he hecho un trabajo de revisión bibliográfica y me he servido de documentos ya publicados para poner en evidencia la faceta religiosa de ellas, y que en ellas se dio la conciliación ciencia-fe sin ningún tipo de problema. Y claro, pues ejerce un efecto sorpresa porque la gente piensa que no se puede ser científica y católica a la vez, y católica ferviente. La incorporación de la mujer en la España contemporánea a la investigación científica transcurre de manera paralela a lo que ha sido, desde un punto de vista sociológico, la evolución del papel de la mujer en la sociedad. Y una vez que tiene acceso a la universidad, a principios del siglo XX, a continuación ya se da la circunstancia de que su incorporación tanto a tareas universitarias como cuando surge la profesión científica, que precisamente ahora estamos conmemorando el 80 aniversario de la aparición de la profesión científica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que además también fue fundado por católicos fervientes. Ahí es donde empiezan a haber mujeres que se incorporan a la actividad científica sin docencia. O sea que quiero decir que transcurre en paralelo. Y claro, ¿qué ocurre? Que desde ciertos tipos de historiografía, que tienen todas en común alimentarse del ateísmo, sin mencionar ni partidos ni instituciones, pero son ateos básicamente, no prestan atención a esta faceta, a la faceta religiosa. Pero incluso a veces yo tengo la sospecha de que de manera intencionada se troquela el personaje, se quita todo lo religioso y se deja solamente la actividad profesional, y se reivindica y se califica a ciertas mujeres que eran devotísimas católicas como emblemas de la malentendida progresía o de ideologías ateas, o de, cuando son católicas fervientes. Eso se hace mucho, en la España contemporánea sobre todo, ¿no? Y luego, con anterioridad, que es verdad que hay menos mujeres, no se menciona nunca la faceta religiosa de Luisa Medrano, no se menciona la faceta religiosa de la Latina, famosa, no se menciona en absoluto la faceta religiosa de la que un poco inicia esta obra, que es La monja Egeria, siglo IV, hispano-romana. Esta mujer coge, hace una peregrinación a Tierra Santa y hace un libro de ese viaje. Ese libro de ese viaje es hoy un documento histórico que tiene un valor enorme, no está entero, pero todos los lugares que ella señaló es la prueba más antigua que existe desde el catolicismo de los lugares señalados, visitados por ella. Y estos libros de viajes los han hecho varones en los siglos XVIII, XIX, y se han hecho famosísimos, simplemente describiendo lo que veían, porque eso era conocimiento original, nadie había estado allí, nadie había escrito que había allí, y esto pues lo hizo la monja hispano-romana Egeria en el siglo IV. De estas cosas no se suele hablar, poniendo sobre todo el énfasis en la religión, se evita sistemáticamente, y este libro es un poco un antídoto. Me han llamado especialmente la atención las primeras mujeres que se vinculan a las universidades. Las universidades es otro fenómeno también eclesial. Hay algunas mujeres que tan pronto como empiezan a aparecer las universidades de la mano de la Iglesia Católica, algunas, poquitas, pero algunas, españolas, se incorporan a la actividad docente y llegan incluso a ejercer cátedras. Estoy pensando en María Teresa Guzmán, por ejemplo, mujeres concretas que sacan adelante simultáneamente a sus prácticas religiosas actividades que hasta ese momento solamente ocupaban los varones. Estamos hablando de Edad Media, ahí aparecen algunas. Cuando irrumpe el fenómeno de la mujer en el mundo científico ya es en la edad contemporánea, que es cuando ellas tienen acceso a la universidad en igualdad y comienzan a acceder a las profesiones, vamos a decir así, que solían ocupar los varones. Y bueno, concretamente en el CSIC pues se triplica la presencia de la mujer desde que se funda
hasta el año 1975, todo ese periodo, desde 1969 a 1975, que es un periodo que normalmente nos lo plantean como oscuro en este sentido, hombre, fue oscuro en algunos sentidos, pero las mujeres ahí entraron en el CSIC de una manera increíble, alcanzando cotas cercanas al 40%. Pero es que hoy en la actualidad, poco más del 40% de las mujeres son científicas. Poco más del 40% de los científicos en el CSIC hoy son mujeres. De manera que, desde el año 75 hasta la actualidad, solamente ha aumentado el porcentaje de mujeres en el CSIC, un 10%. La mayor parte, por no decir la práctica totalidad, de las mujeres que se incorporaron al CSIC al inicio eran todas fervientes católicas. La Edad de Plata es el tiempo que transcurre desde el inicio del siglo XX aproximadamente hasta el año 36. Eso es lo que viene a denominarse Edad de Plata. Ahí hay un conjunto de mujeres que entran a participar en la vida académico-científica, a las cuales sistemáticamente se les elimina la faceta religiosa. Pero la mayor parte de ellas, de las importantes, son mujeres católicas fervientes. Voy a decir varios nombres, porque además ahora se está celebrando aniversario del Lyceum Club femenino. Precisamente las mujeres que pusieron en marcha el Lyceum Club femenino eran todas católicas practicantes, todas. Ahí está María de Maeztu, hermana, por cierto, de Ramiro de Maeztu, que da nombre a un instituto en Madrid y que tristemente murió asesinado por sus ideas. Ramiro de Maeztu, por la brutalidad del ateísmo. María de Maeztu es una pedagoga insigne, fundadora del Lyceum Club femenino, fundadora de la residencia de señoritas de Madrid, un lugar emblemático, y era una mujer de misa diaria, al igual que lo eran otras. Pero termino con María de Maeztu. Una vez que ve que su hermano es asesinado por sus ideas, ella escribe unas bellísimas páginas que están aquí incluidas en el libro en relación a que no entiende que pueda darse la paz en esos momentos de confrontación tan intensa en España, que no sea la vuelta al cristianismo. Ella es una devota católica. De hecho, ella, cuando ve que asesinan a su hermano, se marcha de España, pero de la España en la que gobiernan los partidos ateos. Se marcha de aquí y no vuelve porque está aterrorizada, pero termina volviendo, María de Maeztu es una persona de cuya religiosidad no se habla en absoluto. Y además, otra cosa que caracteriza a las mujeres de la Edad de Plata es que vivieron un criptocatolicismo, una suerte de exilio interior, porque los ambientes en los que se desenvolvieron eran terriblemente laicistas. Querían eliminar la religiosidad de la vida pública. Y esto está ocurriendo en la Edad de Plata, que transcurre en su mayor parte bajo una monarquía parlamentaria, confesional católica, como fue la de Alfonso XIII. María de Maeztu fue una mujer de las primeras que llegó al Parlamento. Y para que no dejemos de sorprendernos, llegaron al Parlamento en el momento en el cual se pone en marcha la dictadura de Primo de Rivera. En ese momento es en el momento en el cual las mujeres empiezan a votar y empieza a haber mujeres en el Parlamento. Y todas esas mujeres, o la mayor parte de ellas, eran católicas, practicantes, pero se tenían que callar, porque la sociedad, en los ambientes universitarios y científicos, estaba mal visto. Pero María de Maeztu es una. María Goiri, esposa de Ramón Menéndez Pidal, una filóloga extraordinaria, de misa diaria. ¿Cómo vivió su criptocatolicismo? Del siguiente modo, por anecdótico que pueda parecer. Iba a misa a San Fermín de los Navarros, aquí en Madrid, a las 5 de la mañana. Nadie sabía que iba a misa. ¿Por qué? Porque las rechazaban
si manifestaban su catolicismo, pero eran todas criptocatólicas, todas, en exilio interior, debido al rechazo que entonces era una característica de ser moderno, pero una característica, podríamos decir, sin exagerar, un tanto ingenua, un tanto estúpida, en el sentido de que muchas de estas mujeres eran católicas. María Goiri, esposa de Ramón Menéndez Pidal, devota católica. María Zambrano, la filósofa, otra mujer que escribe cosas a favor del cristianismo y que siempre fue creyente. La hermana del filósofo, Rafaela Ortega y Gasset. La hija de María Goiri y Ramón Menéndez Pidal, Jimena Menéndez Pidal, fundadora de una línea pedagógica del Colegio Estudio, que todavía está en marcha. Pues una devota católica que formaba parte de un grupo que se reunía en el monasterio alcarreño de Buenafuente de Sistal. Se reunía allí con mujeres, con hombres, a rezar, a meditar. Criptocatólica también, de puertas para adentro, porque ya el laicismo estaba actuando con un poco de ferocidad, digamos, en esa época. Y luego literatas. Una de las primeras nominadas con nombre español a Premio Nobel de Literatura, Concha Espina. Pero una mujer emblemática de la generación del 27, Ernestina de Champurcín, del Opus Dei. Eso está contenido en este libro, evidentemente adrede, porque sistemáticamente las personas que a estos nombres se refieren eliminan esta faceta, no hacen mención alguna a ella. Y se reivindican no solamente desde el ateísmo, sino desde un feminismo de género que también tiene base atea. Se están reivindicando nombres que son católicas fervientes. Y esto es algo que este libro viene un poco a romper. Esta falsa verdad, esta pseudociencia. No, mire usted, la historia no es memoria, es historia. Es una disciplina científica y si estas mujeres creían en estas cosas, eso la gente lo tiene que saber. Y luego ya que cada cual, que somos todos mayorcitos, se componga en la cabeza qué tiene que creer y no creer de lo que se le dice. Ese es un poco el punto. Hay un par de nombres que me vienen a la cabeza que no puedo resistirme a comentarlos, que ya son beatas. Elvira Moragas. En Elvira Moragas se dan dos circunstancias bellísimas, desde un punto de vista sobre todo religioso católico, que es la primera mujer que se licencia en farmacia, la primera mujer que entra en un estudio de doctorado en farmacia y cuando ya se va a poner a hacer la tesis doctoral, recibe la vocación religiosa. Carmelita. Lo abandona todo, sin dudar un minuto. Se ingresa en una orden contemplativa, adopta el nombre de María Sagrario de San Luis de Gonzaga y se va al convento a rezar. Me vienen a la memoria las palabras de San Pablo: todo lo estimo pérdida con tal de ganar a Cristo. Pues esta mujer, cuando se desata el odio a la fe, en el año 36, es asesinada. Pero no solamente le pasó a ella, hay otro caso extraordinariamente importante, con mujer emblemática de la Edad de Plata, formada durante la Edad de Plata, que conquista una cátedra universitaria de Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia, María Luisa Frías, que es la que funda la Acción Católica en la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Valencia, que es apresada, tratada con una brutalidad que no nos vamos a poner a entrar en detalle, y asesinada. Y hoy es beata también. Sus restos descansan en la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Valencia. De esa mujer nadie habla. Desde la reivindicación de los feminismos de ateos y de género, nunca la reivindican. Le pasa lo mismo que a Isabel la Católica, que después de la Virgen María es la mujer más empoderada de la historia. Ninguna feminista la reivindica. No ha habido una mujer
que haya tenido el poder de Isabel la Católica en la historia de la humanidad, salvo, como digo, la Virgen María. Ni Cleopatra, ni Nefertiti, Isabel la Católica. ¿Qué feminismo la reivindica? Claro, porque si la reivindican, entonces es que se puede ser católica y tener mucho poder, en un momento en el cual solamente mandaban los varones. Claro, por eso no se habla de Isabel la Católica. O sea que es un poco este juego desde el ateísmo de troquelar la historia, de manipular la historia. Estas corrientes memorialísticas, memoria histórica, memoria democrática, que hasta desde el ateísmo, algunos historiadores ateos confesos han criticado, han dicho, oye, no se puede. Ahora mismo hay una corriente historiográfica en la escuela de filosofía del materialismo histórico de Oviedo, que no hacen historiografía ideológica y dicen, pero ¿cómo se puede decir que la Iglesia Católica no ha fomentado la ciencia? Son ateos confesos, pero es que es tan obvio. Sin embargo, cuando se hace una historia ideologizada, no se habla de esto. Entonces, como la historia ideologizada de las mujeres ha sido la que ha sido, siempre desde el ateísmo, este libro viene un poco a romper esta manera de hacer historia. Es una contribución humilde y divulgativa. Yo lo que pretendo aquí es, o sea, lo puede leer todo el mundo. Está en formato electrónico y está en formato papel. Se entiende todo. Cuando me pongo a hablar de la actividad científica de tal o cual mujer, hablo un poquito, se entiende, ¿eh? Es divulgativo, completamente. Hay más de 100 aquí. Tengo más de 200 en archivo, de las que no he hablado aquí. Porque, bueno, esto es un libro que tiene 400, no sé cuántas páginas. No está todo dicho, por supuesto. Imagínate, este año se conmemora el 80 aniversario de la conquista, de la primera mujer que conquista una plaza de científica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Pilar Aznar Ortiz. Esta mujer era una devotísima del Cristo de Medinaceli, tan es así que antes de ir al laboratorio vivía al lado del Cristo de Medinaceli y iba a rezar. Pero además es que fue esclava de la Almudena y además miembro de Acción Católica. Pilar Aznar, un ejemplo. Otra mujer interesantísima, espectroscopista con fama internacional, Laura Iglesias, del Camino Neocatecumenal. En el caso del Opus Dei hay una especialmente relevante, hemos mencionado antes una, Ernestina Champurcín, pero que se llamó Pilar de la Cierva. Pilar de la Cierva es una mujer que conquista, tiene acceso a la actividad científica durante la Edad de Plata, es decir, antes del 36, ¿de acuerdo? Miembro del Opus Dei. Y después del 36 se incorpora al CSIC. Al CSIC que puso en marcha, como todo el mundo sabe, Ibáñez Martín, de la Asociación Católica de Propagandistas, y José María Álvarez de Herrera, del Opus Dei. En esta institución sigue desarrollando su actividad Pilar de la Cierva, como digo, del Opus Dei. Hay otra que yo llegué a conocer, que fue compañera mía, de la Asociación Católica de Propagandistas, la primera mujer que formó parte de la Asociación Católica de Propagandistas, Concha Yaguno, una experta en vino, en alimentos, con cargos internacionales de relevancia, miembro de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino, órgano catalizador de la actividad enológica en el mundo, con sede en París, Francia. Ella fue miembro de esa organización. Y se me había olvidado antes decirte que otro caso extraordinariamente importante es otra de estas mujeres que conquista una plaza científica en el CSIC, María Teresa Vigón, hija de un general, que la gente tiene la idea de que los militares a las hijas las educaban de aquella manera. Eso es falso totalmente. Te podría decir varios casos. En este libro hay referidos varios casos de hijas de militar. María Josefa Molera Mayo, yo escribí su biografía por encargo del gobierno de Navarra. Esa mujer que desarrolló su actividad en el CSIC fue la primera mujer que estudió
el perfil aromático de la Coca-Cola. Esto es una anécdota, porque ella se encargó, fue contratada por el ejército estadounidense como experta en reacciones químicas. ¿Por qué? Pues por estudiar cómo arden los combustibles propulsores de las naves, de las aeronaves y de las naves espaciales. Pues esa mujer era una devotísima católica cuya faceta religiosa la descubrí yo hablando con la familia. Hablando con la familia. Esa mujer desarrolló su actividad en el CSIC. Y María Teresa Vigón acabó, te decía, formando parte, abandonó también su carrera científica y se incorporó a las monjas de los Sagrados Corazones, a impartir docencia. Sintió la llamada, recibió la vocación, y cuando recibes la vocación, pues lo dejas todo. Un puesto en condiciones, y allí se fue. Y allí ejerció su profesión. Acción Católica, te he comentado antes, María Luisa Frías, la mártir, ¿no? Es decir, que las realidades eclesiales, distintas realidades eclesiales, han soportado la espiritualidad de mujeres que han accedido al ámbito científico. Y ni han abandonado las realidades eclesiales, ni han abandonado el ámbito científico. Claro, todas estas cosas no se sabían. Pero te digo más, lo curioso es que ni los católicos las sabíamos. Pero te digo más, es que yo no las sabía cuando hace 10 años empecé a estudiarlas. Empecé por María Goiri, fue el descubrimiento. Digo, ¿cómo es posible que esta mujer de la Edad de Plata, esposa de Ramón Menéndez Pidal, fuera una filóloga extraordinaria y además una mujer de misa diaria que se iba a San Fermín de los Navarros a las 5 de la mañana para que no la vieran ir a misa y no la rechazaran? ¿Tú te imaginas? Claro. Entonces, bueno, pues qué duda cabe que es un conjunto de semblanzas para como católico sentirte orgulloso, pero no es ese el objetivo. El objetivo es, oye, que conozcas esta realidad, porque nos están cambiando el agua. Nos están cambiando el agua y siguen cambiándonos el agua. Pero ¿cómo se puede decir que la ciencia es incompatible con la fe católica en mujeres? ¿Cómo se puede decir que la Iglesia es enemiga de que las mujeres se incorporen a la ciencia cuando todas estas mujeres, desde realidades eclesiales concretas, se incorporaron a la actividad científica? Desde realidades católicas concretas, órdenes religiosas, hemos visto, realidades eclesiales como el Camino Neocatecumenal, como el Opus Dei, como la Asociación Católica de Propagandistas. Y aquí están los ejemplos, y muchos más, y muchos más. Por eso yo creo que tiene interés esto, para cualquier profesor de religión que no sepa, porque siempre se recurre a nombres extranjeros para hablar de mujeres científicas. No, pero si es que hay un porrón en España, pero es que además son católicas. Vamos a hablar de ellas. Eso es un poco la idea.